En el pasado hemos hablado sobre los castigos individuales de cada miembro del circo y cuáles son los significados que estos tienen respecto a sus traumas emocionales. Sin embargo, un dato que ha despertado el interés de muchos es si estos castigos tienen alguna similitud con los castigos realizados por A.M. en el libro de No tengo boca y debo gritar. Algo que, en el hipotético caso de que los personajes del circo digital estén basados en los del libro, podamos descubrir qué rol cumple cada uno de ellos en comparación con el mismo. En este video haremos un análisis profundo de los castigos de los miembros del circo, de los miembros del libro de No tengo boca y debo gritar, y una comparativa de quién es quién. Así que ponte cómodo, porque soy Sergio y bienvenido a un nuevo video. Benny era un oficial militar muy inteligente, guapo y culto. Sin embargo, debajo de esa máscara perfecta ocultaba un ser egocéntrico, cruel y sádico. Su intelecto y su apariencia cautivadora eran su más grande orgullo. A.M. como castigo le arrebató su identidad, dándole un cuerpo horrible y deforme, y le quitó su inteligencia, dejándolo con una mentalidad similar a un animal o incluso un niño pequeño. Él estaba orgulloso de ser la prueba perfecta de la evolución humana, y A.M. lo castigó con la devolución. Un ser que se creía un dios pasó a ser un simple animal cuyo único pensamiento es el deseo de comer, algo que, dicho sea de paso, A.M. no hace, entregando solo comida que nunca lo saciará, o de plano, nunca podrá comer. ¿Te suena conocido esto? Exactamente. Como sabemos, Kane no solo se limitó a castigar a los miembros del circo en el 8º capítulo, sino que también, ya sea consciente o inconscientemente, les entregó un cuerpo y habitaciones basadas en sus tormentos. Y el de Sobol era el trastorno dismórfico corporal y el constante deseo del ser. A Sobol se le entregó un cuerpo con el que jamás se sentirá cómoda y fue inundada con piezas intercambiables, esas que puede cambiar de su cuerpo a voluntad, pero nunca, sin importar lo que haga, encontrará las correctas. Ambos perdieron su integridad física, pero he aquí un detalle más profundo y oscuro que los diferencia. Benny fue obligado a perder su capacidad de pensar. Él, aunque perdió todo lo que alguna vez fue, no es del todo consciente de lo que era antes de esto. Pero Sobol no solo es horriblemente consciente de lo que era antes de lo que es ahora, sino que además de esto, ella está siendo obligada a perder su deseo del ser por su propia mano. No se le arrebató su identidad como a Benny, está siendo obligada a renunciar a ella. Gorrister, en su vida pasada, antes de caer en las manos de A.M., era un camionero que se preocupaba por los demás y siempre se quejaba de las injusticias del mundo. Su brújula moral era impecable. Sin embargo, cargaba con una culpa inmensa sobre sus hombros, ya que él había internado a su esposa en un hospital psiquiátrico donde ella finalmente se quitó la vida. El castigo de A.M. fue convertirlo en una cáscara de pura apatía, un hombre vacío e incapaz de sentir alguna emoción genuina más allá de la culpa. La culpa por haber abandonado a su esposa en ese hospital psiquiátrico, haciendo que se culpe por todo esto de la forma más horrible posible, recreando el suicidio de su esposa una y otra vez frente a él. Algo que podría asemejarse de forma muy suave a Pomni, ya que su castigo, tanto directamente en el capítulo 8 como de forma indirecta en el capítulo 4, fue ver a Gumi-Gu, obligada a recordar la muerte de aquel a quien ella más se acercó de verdad, aquel con el que ella se sintió identificada y con el que finalmente pudo tener una charla tranquila sobre cómo se sentía realmente. El hecho de que ella haya sido atacada por Gumi-Gu fue la prueba final de que Kane sabía que este personaje era su punto débil, algo que repitió constantemente, haciendo que Pomni se hiciera cada vez más apática con los NPCs y todo en general, algo que vemos en el capítulo 3 cuando Sobol menciona que cada vez que vuelve de una aventura, Pomni queda cada vez más loca, y el hecho de que ella haya sido quien dio el primer paso a renunciar a su humanidad y aceptar que quedarse en el circo es la mejor opción. Ambos personajes están atrapados en un bucle donde deben vivir la muerte de aquellos que más apreciaron, donde el cariño es usado como un arma una y otra vez para romper su cordura.
Ellen era una ingeniera en sistemas brillante que valoraba la castidad por encima de todo. Sin embargo, su vida estuvo marcada por un evento sumamente traumático. Fue víctima de violación por parte de un hombre vestido de amarillo en un ascensor. Esto le dejó una fobia patológica al color amarillo llamada xantofobia y una profunda desconfianza hacia los hombres. El castigo de A.M. fue la profanación y la hipersexualización. Por un lado, como la única mujer del grupo, A.M. alteró su mente para que fuera muy promiscua, buscando estar con todos los otros torturados, algo que ella detestaba muy profundo en su ser. Por el otro lado, es obligada a revivir una y otra vez la experiencia traumática del ascensor, llenando su espacio con objetos amarillos que le recuerdan su trauma. Su castigo es la representación de una persona que, sin importar cuánto luche, jamás podrá escapar de su agresor. Algo que se asemeja mucho a Ragatha, víctima de una madre que la ha maltratado, manipulado y abiertamente odiado toda su vida, representada por una figura enorme, dominante e ineludible de ojos enormes y vacíos. Los cuchillos que se entierran en su cuerpo de peluche es un simbolismo a aquellas heridas que no sangran, pero sí duelen. El hecho de que ella esté inmovilizada en la silla y que por más que intente defenderse no puede evitar ser lastimada una y otra vez por su madre, es el equivalente emocional de Ellen, aquella que no importa cuánto luche, nunca podrá escapar de su madre. Ambas están atrapadas en un tormento perpetuo de estar frente a frente, ya sea de forma indirecta con Ellen a través del color amarillo, como directamente como con Ragatha a través de la sombra de su madre, con sus abusadores siendo incapaces de defenderse y obligadas a mirar sin luchar. Presiona. Límite máximo de 30,000 pesos. Hasta 360 días para pagar. Para manejar tu dinero diario, usa Cashmex. Haz clic en el enlace debajo del video y solicita tu monto límite ahora. Nimdok es quien tiene el pasado más oscuro de todos. Era un médico nazi que participó en experimentos horribles en los campos de concentración. Fue un hombre que sacrificó la ética profesional y humana por el bien de la ciencia a su forma más retorcida. El castigo que A.M. le impuso fue la amnesia selectiva y el autodesprecio. Nimdok es consciente de que hizo algo imperdonable. Vive con la constante presión de saber que su normalidad es falsa, pero no puede recordar exactamente por qué. Vive en un estado perpetuo de culpa, de la búsqueda desesperada de saber qué hizo para despreciarse tanto a sí mismo. Una persona que es incapaz de estar tranquila, ya que esa sensación de haber hecho algo imperdonable nunca se irá de su conciencia. Algo que se asemeja mucho a Gangle. Ella sufre el trauma de la invalidación, una artista que fue obligada a renunciar a sus sueños para trabajar en un restaurante de comidas rápidas. Una persona que fue obligada a sonreír cuando por dentro estaba triste. Una persona que vive con la constante presión de que su tiempo en esta vida se termina y no ha sido capaz de cumplir con sus sueños, viviendo con la constante sensación de que su vida está mal desde el inicio. Ambos sufren algo llamado la falsedad del ser. Gangle debe fingir felicidad porque su máscara así la obliga, y Nimdok debe fingir normalidad porque A.M. borró sus recuerdos. Están desconectados de su esencia por una fuerza superior que les prohíbe ser auténticos. Y finalmente llegamos a Ted, el protagonista de esta historia. Él era el más joven del grupo. En el libro se describe como una persona normal, con una vida normal, sin embargo con una fragilidad mental peligrosa, una fragilidad que A.M. supo aprovechar a la perfección. El castigo impuesto por A.M. fue la paranoia eterna y el aislamiento mental. Ted está atrapado en un constante estado de paranoia, pensando que el resto lo odian profundamente. Además de eso, Ted está convencido de que A.M. le susurra verdades solo a él que nadie más podría llegar a entender. Además de esto, su aislamiento mental le impide acercarse emocionalmente a nadie. Aunque permanece cerca del grupo, siempre está separado de cierta forma, manteniéndose lo más alejado posible de forma emocional de los demás. Algo que se relaciona